¿Cómo están, estudiantes? Vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre áreas de triángulos. Nos dice: determine el área de un triángulo isósceles de perímetro 36 metros si su altura relativa a la base mide 12 metros. Este ejercicio, que está en la bibliografía, nos trae la gráfica del ejercicio. Entonces lo primero que deberán hacer es eso, ¿verdad? Se trata de un triángulo isósceles. Entonces, al construir tenemos que hacer iguales, por ejemplo, estos dos lados, y luego la base puede ser diferente. Y nos está hablando también de la altura relativa a la base, que trazamos acá en rosado, y por supuesto la altura es perpendicular a la base, que también marcamos allí con el pequeño cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es ir también en la gráfica nombrando los vértices del triángulo ABC. Luego nombramos también cada uno de sus lados. Como siempre nosotros decimos, el lado A minúscula es este CB, que va a estar opuesto al ángulo A. El lado B opuesto al ángulo B, y el lado C minúscula opuesto al ángulo C. Esto siempre lo vamos a hacer así por definición, o mejor dicho, para evitar cualquier tipo de confusiones. Y la altura, que está acá en rosado. Entonces ya tenemos la gráfica. Como nos dice y nos pide el área del triángulo, copiamos por supuesto la fórmula del área, que es base por altura sobre 2, donde la base de este triángulo es efectivamente el lado C por la altura, que es h, sobre 2. Entonces, fíjense que el ejercicio, los dos datos que nos está dando es que el perímetro del triángulo vale 36 y que la altura mide 12. Entonces, nosotros tenemos la altura, pero no tenemos la medida exacta de la base. Entonces no podemos calcular así de buenas a primeras el área. Primero debemos calcular la medida de la base, y para ello vamos a concentrarnos por supuesto en el único dato que nos da con respecto a la base, que nos dice que la medida del perímetro, o sea la sumatoria de la medida de todos sus lados, debe dar 36 metros. Y por supuesto que también tenemos que tener en cuenta que estos lados B y A son iguales entre sí. Entonces vamos a utilizar este dato, donde vamos a notar que entonces la medida de A más B más C es igual a 36 por tratarse del perímetro. Y luego, como estamos diciendo, B es igual a A, entonces en vez de B podemos poner A nomás también. Entonces, para tener una incógnita menos en nuestra ecuación, entonces nos queda que A más C es igual a 36, y A más A es 2A más C es igual a 36. Y como que tenemos una ecuación con dos incógnitas, no se puede avanzar tanto. Lo que vamos a hacer es despejar el valor de C con respecto a A. Entonces el 2A, que está con positivo, pasa restando al 36, y nos queda que C es igual a 36 menos 2A. Y esto podemos enumerar aquí esta ecuación para poder ahora buscar otra donde también implique estas dos incógnitas. Bueno, entonces hemos hallado ya una ecuación donde tenemos el valor de C con respecto de A. Ahora entonces lo que vamos a hacer es vamos a aplicar una propiedad geométrica, o más bien un teorema, que nos dice que la mediana relativa a la base de un triángulo isósceles es bisectriz y es también altura. En este caso, por ejemplo, esto nos está diciendo que es la altura relativa a la base, ¿verdad? Entonces lo que el teorema nos demuestra es que si es altura, es también mediana y es también bisectriz, en el caso de que el triángulo sea isósceles y esta altura esté trazada a la base, que es precisamente el caso que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a aplicar de este teorema? Que siendo esto también mediana, esto que está en rosado, entonces quiere decir que divide al lado, a la base en este caso, en dos segmentos congruentes. Entonces quiere decir que este segmento es C sobre 2, o sea la mitad del lado completo. Entonces eso va a ser muy importante para poder resolver el ejercicio. Recuerden siempre, ustedes van a utilizar álgebra, van a utilizar propiedades geométricas,
y van a utilizar resolución de ecuaciones en prácticamente o en gran parte de los ejercicios de geometría. Entonces, allí lo que vamos a hacer es, vamos a concentrarnos en el triángulo rectángulo, en este triángulo rectángulo acá de la derecha, donde H es un cateto, C sobre 2 es el otro cateto y A viene a ser su hipotenusa. Y por teorema de Pitágoras, ustedes saben que el cuadrado de la hipotenusa, que es en este caso A, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces fíjense acá que nosotros ya conocemos el valor de H, que es 12. Entonces las incógnitas que nos quedan son A y C. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es hallar otra ecuación con las mismas incógnitas que ya teníamos en la ecuación anterior. Entonces tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas que ya es resolvible por el álgebra. Entonces vamos a reemplazar acá los valores que tenemos. Vamos a aplicar también a la vez un método de sustitución. Entonces va a quedar acá A al cuadrado, en vez de H vamos a poner su valor, que es 12, entonces queda 12 al cuadrado más, y en vez de C vamos a poner su valor con respecto a A, que es 36 menos 2A. Entonces allí aplicamos el método de sustitución de variables, o sea, de sustitución de la ecuación 1 en esta ecuación 2. Entonces fíjense que tenemos nada más que una ecuación y una incógnita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar algebraicamente. Acá 12 al cuadrado es 144. Eso ustedes pueden ir haciéndolo en la calculadora. Voy a ver si yo consigo una por acá para ir haciendo con ustedes. Acá entonces 12 al cuadrado es 144. Y aquí esto que está arriba es el cuadrado de un binomio. Eso también deben ustedes conocer, esa propiedad algebraica, no sé si se puede decir así, de resolver el cuadrado de un binomio. Se puede hacer de dos formas, ¿verdad? Nosotros en este caso vamos a hacerlo de la forma abreviada, donde el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. En este caso van a ser signos intercalados por tratarse de un binomio negativo. Entonces va a ser menos el doble producto del primer término por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Entonces les vuelvo a repetir, esas propiedades o esos procesos ustedes ya deben manejarlo correctamente por el álgebra. Entonces, para desarrollar este binomio al cuadrado, entonces hacemos el cuadrado del primer término, que viene a ser 36 al cuadrado. Vamos a poner acá 36 al cuadrado es 1296 menos, porque acá es menos, el doble producto del primer término por el segundo. Fíjense que 2 por 36, al decirte doble producto del primero, que es por 36, y por 2 nuevamente porque el segundo es 2A, entonces va a ser 144A, y más el cuadrado del segundo término, que viene a ser el cuadrado de 2 es 4, y el cuadrado de A es A al cuadrado, por supuesto. Fíjense que los signos están intercalados. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es hallar el mínimo común aquí entre 144 y esta expresión para poder unificar. Entonces ahora lo que va a quedar es un 4, que ya es el mínimo de toda la expresión de todo el segundo miembro, y acá se tiene que hacer de la siguiente forma: se le coloca un 1 acá debajo del 144 y se divide. 4 dividido 1 es 4, y ese resultado se multiplica por 144. Entonces hay que hacer 4 por 144. Fíjense que acá ya tengo los 144 por 4 es 576 más, y 4 dividido 4 es 1, y ese 1 al multiplicar por cada uno de los términos de arriba, por supuesto que no va a modificar nada, entonces por eso se copia todo igual. ¿Está bien? Ahora el tema del paréntesis, como que acá es signo positivo, se elimina automáticamente el paréntesis, puesto que no afecta a ningún signo. Otra cosa hubiera sido si es que el signo hubiese sido negativo. En ese caso sí que hubiese cambiado los símbolos. Entonces en este caso el signo no modifica nada, entonces se elimina el paréntesis automáticamente y cada término conserva su signo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para seguir procesando esto? El 4 que está dividiendo va a pasar multiplicando al lado de la A, entonces va a quedar 4A al cuadrado, y 576 más 1296 se puede efectuar por tratarse de
términos independientes. Entonces va a ser 576 más 1296 y va a quedar 1872 y menos 144a se copia igual y más 4a al cuadrado también se baja igual. Fíjense que aquí este 4a al cuadrado se está repitiendo. Y si nosotros, por ejemplo, pasáramos este 4a al cuadrado al primer miembro, quedaría 4a al cuadrado menos 4a al cuadrado y cantidades de iguales de signos contrarios se neutraliza, o sea, se elimina. En ese caso, entonces, esto ya se elimina y queda solamente en 1872 menos 144a. Quiere decir que en este miembro se quedó como si fuese un 0, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es este 144a que está en el segundo miembro, vamos a traer en el primer miembro con signo positivo, puesto que él estaba con signo negativo, y el 1872 se quedó en el segundo miembro. Y luego para allá el valor de a lo que tenemos que hacer es el 144 que está multiplicando, baja dividiendo en el otro miembro. Entonces nos queda que a es igual a 1872 menos 144. Eso vamos a hacer también en la calculadora. 1872 dividido 144 es igual 13. Quiere decir que ya tenemos el valor de a, que es igual a 13 metros. Bueno, ¿y en qué nos ayuda eso? Haciendo una recapitulación del ejercicio, nosotros lo que necesitamos es el área del triángulo. Eso es lo que pide el ejercicio originalmente. El área es igual a la base, que es c, por la altura, que es h sobre 2, siendo que nosotros solamente teníamos la medida de la altura, nos faltaba la medida de la base. Pero sin embargo, nosotros lo que hemos hallado es la medida de este lado A. O sea, este lado mide 13 y el otro también por consiguiente mide 13 por tratarse de un triángulo isósceles. Ahora bien, ¿en qué nos ayuda esto? Que nosotros ya podemos calcular fácilmente el valor de C, porque tenemos acá esta ecuación, la ecuación número 1, que nos dice que C es igual a 36 menos 2A. Y como ya tenemos el valor de A, por supuesto, lo único que vamos a hacer es reemplazar allí por 13. Entonces, vamos a borrar esta parte acá de la pizarra y vamos a copiar la ecuación número 1, que nos dice que C es igual a 36 menos 2A. Y ahora en vez de A ya ponemos su valor, que es 13. Entonces nos queda que C es igual a 36 menos 2 por 13. Y 2 por 13 por supuesto es 26, de donde sale que C es igual a 10. 36 menos 26 es 10. Entonces, ya que tenemos la base del triángulo, ahora lo único que tenemos que aplicar ya es la fórmula, que es base por altura sobre 2, donde la base ya sabemos que es 10 por la altura, que era dato del ejercicio, que es 12, dividido 2. 10 por 12 es 120, dividido 2 es 60. Quiere decir entonces que el área de este triángulo isósceles pedida es igual a 60 metros cuadrados. Espero que les sirva. Gracias.